Buenos días, es la clase de embarazo múltiple. Soy la doctora Sonia Campos del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión. Iniciamos. Los puntos que vamos a tratar son definición, incidencia, etiología, diagnóstico, complicaciones, vía del parto, manejo integral y dejo a su alcance las fuentes de información. Iniciamos. En cuanto a la definición, el embarazo múltiple es la presencia simultánea, ya sea de dos o más embriones en una misma gestación. Los originados de un mismo óvulo se denominan monocigóticos o idénticos o gemelos verdaderos, que se dan, según la estadística, en aproximadamente un 25%. Tomen esto de acuerdo a lo que vamos a ver más adelante como algo muy general. Los originados de óvulos diferentes se denominan bicigóticos o fraternos o falsos gemelos también en un 75%. Tenemos en esta imagen, en cuanto al tiempo de división en que se va a dar este embarazo múltiple, cuál puede ser la definición en cuanto a su corionicidad. Si la división se da entre los días 1 a 3, va a ser un bicorial biamniótico. Entre los días 4 a 8, un monocorial biamniótico. Y si se da entre los días 8 a 13, monocorial y monoamniótico, ya todo en un solo conjunto. Y si se da más allá de los 13 días, es cuando vamos a tener a los bebés siameses. En cuanto a incidencia, la incidencia de gemelos monocigóticos es similar en el mundo. Se va a dar en alrededor de 3 a 5 por 1000, pero estamos hablando en este caso de embarazos espontáneos. A eso me refería con que tomen en cuenta los porcentajes de los que vamos a hablar, porque ya no hay una estadística, porque con la introducción de los inductores de la ovulación y la fertilización asistida se ha observado un gran aumento. Ahora, aún una estadística que se puede mencionar es que en Estados Unidos la tasa de embarazos gemelares se incrementó cerca de 101% entre los años 1980 al 2006. Actualmente se considera que hay 32 embarazos gemelares por cada 1000 nacimientos. En cuanto a la etiología, vamos a considerar los factores hereditarios. En cuanto a la raza negra, podemos encontrar un embarazo múltiple en cada 20 gestaciones. En cuanto a los factores predisponentes, es la herencia materna la que juega un papel preponderante, no tanto es el del lado materno, el del lado paterno, perdón. Multíparas entre 35 a 40 años. La obesidad también es un factor predisponente y los embarazos que se van a presentar luego de un primer ciclo de haber abandonado anticonceptivos orales. En cuanto a las tecnologías reproductivas, también se considera dentro de la etiología porque se utiliza con mayor frecuencia medicamentos inductores de la ovulación y obviamente directamente pues las técnicas de reproducción asistida. En cuanto al diagnóstico, primero hablemos de un diagnóstico clínico. Si vamos a hablar de un diagnóstico clínico, muchas veces esto sucede un poco tarde. Hoy en día ya es muy difícil que suceda un diagnóstico tardío debido al uso de la ecografía, ¿no? Sin embargo, vamos a mencionar que el 75% de los casos tienen un fondo uterino mayor a los 4 centímetros que el esperado para la edad gestacional. Por eso les decía que esto era un poco tarde, porque el fondo uterino recién lo vamos a poder evaluar cuando deje de ser intrapélvico y eso va a ser luego de las 12 semanas. Aumento excesivo en cuanto al peso materno sin explicación, que no es netamente pues del embarazo múltiple, porque podría ser una complicación también de un embarazo normal, ¿no? Un aumento excesivo en el peso, pero hay que tenerlo en cuenta. La palpación de múltiples partes fetales, y esto obviamente pues con una gestación ya avanzada. La auscultación simultánea de más de un foco con una diferencia de 10 a 15 latidos entre ambos.
La hiperemesis, porque de por sí las molestias de la gestación son mucho mayores en un embarazo múltiple debido pues al mayor estímulo hormonal. La imbricación de focos auscultatorios que pueden hacer oír un ritmo en 4 tiempos, ese es el llamado signo de Arnoux. En cuanto al diagnóstico ecográfico, y eso se los mencioné antes, ¿no? Hasta 1973 se diagnosticaba antes del parto solo el 51% de las gestaciones múltiples. En la actualidad, y gracias a la ecografía precoz, se diagnostican hasta el 95%. Ahora, una diferencia que podemos dar es cuanto a la corionicidad, ¿no? Para eso nos sirven las ecografías muy tempranas. Como ven acá, vemos dos sacos gestacionales, consideramos como bicoriónico y monocoriónico, está todo dentro de un, el corion, sin embargo, se van a dar dos bolsitas, ¿no? Vamos viendo esto más adelante. Un signo ecográfico que nos va a ayudar también a poder diferenciar es la separación que se va a dar. En la unión del tabique de separación con la placenta, los bicoriónicos van a presentar una imagen en pico, que es esta de acá, que es el signo de lambda, mientras que la unión es mucho más fina y muchas veces casi imperceptible en los monocoriales, y nos va a dar el signo de la T. El sexo fetal también nos puede ayudar en cuanto al diagnóstico, no el diagnóstico en sí de embarazo múltiple obviamente, sino en cuanto al diagnóstico de corionicidad, que eso nos va a servir para luego poder ayudarnos durante la evolución de la gestación a poder prevenir algunas complicaciones que se pudiesen presentar. En cuanto al sexo fetal, si el sexo fetal es diferente, pues será una gestación bicorial biamniótica. Si el sexo es igual, vamos a tener que diferenciar esto en relación al sitio placentario. Si el sitio placentario es separado, será bicorial biamniótico. Si el sitio placentario es junto, el origen de las membranas nos puede ayudar a diferenciar. Si tenemos en la ecografía el signo en T, entonces será un monocorial biamniótico. Si aún el origen de las membranas nos genera alguna duda, nos puede ayudar otros signos ecográficos más, como serían el grosor de las membranas. Si es menor a 2 milímetros, monocorial biamniótico, y si es mayor o igual a 2 milímetros, bicorial biamniótico, ¿no? El número de membranas, que también es un diagnóstico que se puede diferenciar en una ecografía temprana. Si son 2 membranas, obviamente es monocorial biamniótico, y si cada uno es totalmente independiente, encontramos 4 membranas, bicorial biamniótico. Si no hay ninguna, esto se forma como una sola capa, será pues un embarazo monocorial monoamniótico. En cuanto a las complicaciones, el embarazo múltiple es considerado un embarazo de alto riesgo por sí solo, debido a que frecuentemente se asocia con anemia materna, síndrome hipertensivo, diabetes gestacional, malformaciones congénitas, restricción del crecimiento intrauterino, hemorragia, presentaciones distóxicas, hidramnios, prematuridad y también comunicaciones vasculares. Vamos a ver algunos de ellos. En cuanto al síndrome hipertensivo, el 40% se va a presentar hasta en el 40% de los embarazos gemelares o dobles, y hasta en el 60% de los triples. A mayor número de productos, es mayor el riesgo de que se presente un embarazo con una complicación hipertensiva, es el cuadro de la preeclampsia, ¿no? En cuanto a la anemia, se puede presentar en general en el 35% de los embarazos múltiples. La anemia suele ser ferropénica y megaloblástica. Esto se va a dar por el mayor requerimiento fetal. De por sí ya sabemos que en cualquier embarazo vamos a tener una anemia llamada fisiológica del propio embarazo, y debido pues a ello damos los aportes, ¿no? Sin embargo, el embarazo múltiple, obviamente este requerimiento es mucho mayor y tenemos mayor frecuencia de anemia.
En cuanto a la hemorragia que se pudiese presentar, en el primer trimestre puede haber una hemorragia que se considera una evanescencia. Por lo general hay un manchado mínimo, muy esporádico, que no genera en sí un riesgo para la gestación. Sin embargo, hay que tenerlo en cuenta dentro de nuestro conocimiento en cuanto al embarazo múltiple, ¿no? En cuanto a las hemorragias que se pudiesen presentar en cuanto al segundo y tercer trimestre, tenemos la placenta baja o la placenta previa, la inserción velamentosa del cordón. Otro cuadro que nos genera una complicación es la colestasis intrahepática, que se va a dar 3 a 4 veces más frecuente que cuando es un producto único. Esto puede estar debido también en relación a la compresión que va a generar pues el útero, ¿no? A los otros órganos abdominales. En cuanto a la prematurez, es 5 a 6 veces más frecuente, complicando con ello pues hasta el 50% de los embarazos gemelares. Esta va a ser la causa más importante de muerte neonatal en cuanto al parto gemelar, ¿no? La prematurez nos da una alta morbimortalidad perinatal. El 50 al 70% de la mortalidad perinatal va a ocurrir en gestaciones que llegan a su término antes pues, de las 30 semanas. La duración promedio de un embarazo gemelar es de 262 días para considerar las 37 semanas. Eso sería en todo caso lo óptimo. Sin embargo, la prematurez se va a dar hasta en el 78% de los partos con trillizos. Y en relación a esto, a mayor número de fetos va a disminuir el tiempo de la gestación y también va a disminuir el peso fetal, por tanto, el mayor número de complicaciones que puede haber al nacer. En cuanto a la duración del embarazo, este se va a acortar a medida que se va incrementando el número de fetos, ¿no? Aproximadamente vamos a encontrar que el embarazo se va acortando unos 15 días por cada feto adicional que tengamos. En los gemelares, el 33% de los partos se va a producir antes de la semana 36 y el 75% antes de la semana 38. Así podríamos considerar, pues, no esto en días por término medio la duración de una gestación en semanas. Cuando es un feto único consideramos pues aproximadamente el término de la gestación, por lo general se va a dar entre las 39 o 40 semanas. En cuanto a los gemelos, entre las 35 a 37, y los trillizos a las 33 y los cuatrillizos 29. Obviamente van a haber gestaciones que van a sobrepasar estas edades gestacionales, lo cual sería lo ideal, ¿no? Pero esto es el promedio que se ha ido encontrando estadísticamente. En cuanto a la complicación de la restricción del crecimiento fetal, esto ha sido asociado al embarazo gemelar hasta en un 25%, de los que solo un 30% se llega a diagnosticar durante la gestación. La restricción puede ser causada por una inserción placentaria baja, tamaño placentario inadecuado para los requerimientos de dos fetos, anastomosis vasculares, alteraciones del flujo uterino por sobredistensión y también por el propio síndrome hipertensivo. En general también está relacionado pues a una inadecuada placentación, ¿no? El promedio en peso de un recién nacido gemelo es 600 gramos menor que el de un recién nacido de embarazo único de similar edad gestacional. Esto en condiciones normales. Cuando hablamos de restricción, entonces la diferencia es mucho mayor. Llegamos ya en cuanto a la vía del parto. En cuanto a la vía del parto se deben considerar varios factores, ¿no? La edad gestacional, la presentación de los fetos, el grado de flexión cefálica del feto 1, que es el que se está presentando, el peso fetal, las complicaciones fetales, que pueden ser hidros, restricción del crecimiento fetal, hipoxia. Si el embarazo es mono o bicigótico, también es una consideración. La paridad de la
paciente, la pelvis materna, porque esto de por sí nos puede dar una contraindicación, la condición del cuello uterino al inicio de, de plantear la idea del cuál va a ser la vía del parto, la presencia de comorbilidades y la ubicación placentaria, obviamente, que también de por sí puede ser una contraindicación. A ver, para poder saber si podemos darle o no chance de parto a una paciente gemelar, debemos primero saber que la ubicación que van a tener nuestros fetos. Para diagnosticar esto tenemos que ubicarnos en cuanto a sus situaciones y presentaciones. Obviamente, para que un parto, y esto lo vamos a ver más adelante, un parto se dé vaginal, ambos fetos deben estar en encefálico. Ahora, volvemos a esta diapositiva. Para diagnosticar este diagnóstico, entonces, en el 50% de los embarazos, los dos van a estar encefálica. Aproximadamente en un 25%, el feto uno está encefálico y el segundo en podálico. Hasta en el 13% los dos van a estar en podálicos, en el 11% uno en transverso y otro en longitudinal, y el 1% de los embarazos los dos en transversos. Ahora, ojo que estos porcentajes van a depender en cuanto a la fuente. Se dan cuenta que acá hay una pequeña diferencia también en cuanto a los porcentajes en el gráfico que les he colocado. En cuanto al manejo intraparto, entonces les había mencionado que para que sea un parto vaginal la presentación debe ser cefálica. Y las indicaciones de cesárea, a pesar de esta presentación, van a ser las mismas que en cualquier embarazo donde haya una gestación única, ¿no? Si existe deflexión, si esto va acompañado de que es una gestante con pelvis estrecha, si hay una placenta baja, entonces existen indicaciones per se para una cesárea que no guardan relación en sí pues con el embarazo, ¿no? Con el embarazo múltiple, quiero decir. En cuanto a las otras presentaciones, presentación cefálica, y vamos aquí directo a no cefálica. Se puede intentar la versión cefálica externa del segundo, sin embargo esto se asocia con una mayor tasa de complicaciones que si intentáramos la extracción en nalgas. La extracción podálica del segundo debe intentarse solo si la estimación del peso fetal es de aproximadamente 1700 gramos. Ahora, esto también depende de la literatura, pero lo que sí debemos tener en cuenta es que si el lugar en donde estamos, el equipo médico tiene experiencia en cuanto a la atención en partos en podálico, porque debido a las indicaciones actuales de que todo parto podálico debería terminar en cesárea, ya los especialistas actuales cada vez pues tienen menor experiencia en la atención en este tipo de partos, los cuales también obviamente tienen sus complicaciones. En cuanto a la presentación no cefálica y cuál fuese la presentación del segundo, definitivamente eso es cesárea electiva. En gestaciones que son múltiples, monoamnióticas y en gemelos unidos, se prefiere también la cesárea electiva, porque en estos casos el primero podría estar en los monoamnióticos, el primero podría estar encefálico y salir, pero con el impulso podría haber prolapso de cordón, el segundo feto podría cambiar también su presentación. ¿Cuál es la conducta en cuanto a un parto vaginal? Debe ser en una institución adecuada que nos brinde las facilidades para una adecuada atención por si hubiese algún tipo de complicación, un equipo multidisciplinario capacitado, un buen apoyo neonatológico, monitorización continua del trabajo de parto. En cuanto al parto en sí, va a haber un intervalo entre los nacimientos que se espera que no sea mayor de los 30 minutos, ¿no? La OMS permite esperar hasta un intervalo de 2 horas, siempre y cuando no haya alteraciones en la frecuencia cardíaca fetal.
Es importante señalar acá que una vez que ha salido el primer feto, nuestra acción en estos primeros 30 minutos al menos, ese es el menor tiempo que podemos esperar, eh, va a ser pasiva. Nosotros debemos esperar a que el segundo feto eh, tome el acomodo a salir, ¿no? Por eso ya les mencioné antes que la versión externa pues tiene sus complicaciones, y no es algo que solamos practicar. Tiene que ser también, si vamos a tener esta conducta en cuanto a parto vaginal, como ya lo habíamos mencionado, una institución adecuada donde tengamos la posibilidad de poder realizar una cesárea como prioridad, ¿no? Prioridad uno conocemos nosotros ante la necesidad inmediata de ingresar a sala con estos pacientes. Y tener pues también prudencia en la amniotomía, y en esto me refería con la acción pasiva que vamos a tener para poder esperar el parto del segundo feto. En cuanto a un manejo integral de la gestación múltiple, vamos a requerir un menor intervalo entre las consultas por las molestias, las complicaciones per se que puede haber. Ya habíamos hablado de que había una mayor frecuencia de anemia, entonces debemos dar ferroterapia durante toda la gestación. La ecografía la podemos, si se requiere, solicitar cada 3 a 4 semanas, dependiendo pues de los diagnósticos o probables complicaciones que pueden tener nuestras pacientes. Hacer un control cervical también de la longitud cervical para poder ir viendo la predicción que podamos tener en cuanto al riesgo de un parto prematuro. El control de infecciones, porque cualquier infección obviamente nos va a dar el riesgo de que se inicien contracciones y con ello el riesgo de la amenaza de parto pretérmino y obviamente terminar en un parto pretérmino. Por lo general ahora consideramos iniciar la maduración pulmonar a las 26 semanas en todas las gestantes múltiples por los riesgos ya mencionados. Hay que hacer un monitoreo fetal en cuanto a estas pacientes también. A veces es un poco difícil solo con la auscultación poder identificar los dos latidos, ¿no? Y hay que hacer seguimiento también con ecografía Doppler por los cambios que les he mencionado antes, las complicaciones en cuanto a la hipertensión. Nos va a señalar también el Doppler, el riesgo que puede haber de preeclampsia, la vascularidad también entre los fetos, porque si observamos que hay restricción de crecimiento, nos va a ayudar el Doppler en cuanto a esto. Les dejo aquí las fuentes de información que he recabado para poder darles esta clase. Muchas gracias.